12 del mediodía con 14 minutos en todo el país. Como lo decíamos más temprano, el sábado se conmemoró el Día Mundial de Prevención del Suicidio, una patología muy preocupante, es un tema sumamente delicado que convive con nosotros de manera absolutamente silenciosa, en muchos casos invisible, porque no los mostramos, porque no los vemos, porque no hablamos del tema. Por suerte está habiendo una tendencia a revertir esta situación. Hay que hablar del suicidio, hay que poner el tema arriba de la mesa, hay que debatirlo, hay que ver qué políticas públicas hay que ver cuáles son las causas, porque es algo multicausal. Nos debe ocupar mucho porque es algo que se puede prevenir, que se puede, no sé si llegar a evitar sería el término correcto, pero para hablar en profundidad de este tema estamos en comunicación telefónica con Laura Falco. Ella, además de ser actriz, integra un grupo de apoyo y contención para familiares y o personas que transitaron por un intento de autoeliminación, que ahora se denomina con la sigla IAE, Intento de Autoeliminación. Laura, buen mediodía, bienvenida una vez más a la mañana del 11. Buenos días, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación y a toda la producción, a Victoria y a todos ustedes, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, las cifras de Uruguay, porque estábamos hablando de que es un problema enorme, es una pandemia silenciosa. Los números de Uruguay arrojan 700 suicidios por año. Es una cifra tremenda, más allá de que desde Salud Pública dicen que hay subregistro de esta patología, más allá de que todavía los números y los datos se llevan en papel, ¿verdad? Una cosa totalmente arcaica en pleno siglo XXI. Y los números no reflejan, Marcelo, la realidad absoluta. En realidad las cifras son mayores. Lo que pasa es que muchas veces cuando se registra estadísticamente el intento de autoeliminación o el suicidio en sí mismo, ¿no?, cuando realmente se puede llevar a cabo, no es que se oculte, simplemente la estadística pasa a integrar otras siglas, digamos, ¿no? Las patologías que puede causar el que la persona tenga tendencia a los pensamientos de autoeliminación o a la eliminación que puede lograr, porque en sí mismo el suicidio no es una patología. Hay patologías y personalidades que son más propensas a llegar a esta, podríamos decir, entre comillas, solución de infinidad de cosas que la persona siente y nunca son completamente claras de acuerdo a las patologías, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública implementará en breve una ficha de registro obligatorio de todos los intentos de suicidio que se producen en Uruguay. Esto puede ser una herramienta. Primero, ¿considerás que se puede llevar a cabo esta herramienta y en caso de que se logre, qué efectividad tendría? Yo creo que no es posible. No es posible porque hablamos, tú lo dijiste al principio, hay multifactores. Los últimos 2 años de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria mundial, ya preveía que el aumento de los intentos de autoeliminación, del suicidio mismo, iban a incrementarse de forma alarmante, como decís. Por lo tanto, llevar un registro me parece casi como una cosa absurda cuando Uruguay, desde siempre, no estamos hablando de ahora, estamos hablando de décadas y décadas atrás, jamás ha tomado en cuenta y seriamente políticas de salud mental. Si yo te digo que una zona, por ejemplo, como es en Canelones, Ciudad de la Costa y Costa de Oro, que supera las 300.000 personas, tiene 4 psiquiatras en ACE para atender ese volumen de población que aumenta la demanda de salud mental, tú me decís, es un chiste que se hable de prevención del suicidio, cuando sabemos que sí, hay patologías que pueden ser detectadas, sabemos que hay patologías que pueden llevar, en casos extremos, como la depresión, por ejemplo, que hay dos formas de depresión, a los intentos de autoeliminación, o los TLP, trastornos limítrofes de la personalidad, también son propensos. Hay una infinidad de multifactores, a veces externos, que hacen que ciertas personalidades se inclinen a esos pensamientos, los digan, los expresen como un llamado de atención al que no se toma en cuenta, y muchas veces precisamente por no tomarse en cuenta en ese juego psicológico tan extraño que tiene nuestra psiquis, bueno, la persona lo intenta y a veces lo logra, ¿no? Lamentablemente.
Laura, el suicidio, ¿se puede evitar? ¿Se puede prevenir? ¿Cómo podemos las personas, porque se da de repente en la familia, ¿no? Hemos visto muchos casos de suicidios que se han concretado y que la familia queda que no entiende nada porque jamás imaginó que hubiera algún indicador que llevara a la persona a tomar esa decisión. ¿Es verdad eso que siempre dan señales de que tenemos que estar atentos o no? A veces sí y a veces no. Tú lo dijiste al principio, es como otras patologías algo que es muy silencioso. Y, por ejemplo, lo que todos conocemos, ¿no? La depresión. Hay dos tipos de depresión. La depresión endógena, que es una depresión producida de enorme gravedad, que no, en la que no influyen tanto los factores externos, sino inclusive biológicos y aún a veces hereditarios, y que no es reversible. Este tipo de depresión es tratable, pero no reversible. Y la depresión exógena, que es la que más estamos viendo ahora, que atiende a factores precisamente externos que a veces llevan a la persona a sentirse como un poco acorralada en situaciones y por un componente de su personalidad que no está muy claro en los estudios clínicos, la persona opta por quitarse la vida, porque, ¿cómo explicarte, Marcelo? Quienes han sobrevivido a intentos gravísimos de autoeliminación, han estado casi al límite de poder lograrlo, se expresan siempre, yo te lo puedo decir por conocimiento de causa, ¿no? No sentís nada en el momento que vas a intentarlo, es como si se produjera un vacío en tu mente, no pensás en nada, no hay nada como de pronto una premeditación, si bien parece que sí, porque la persona a veces deja cartas, a veces no, a veces lo expresa, a veces no. Lo que se siente en el momento de quitarse la vida nunca es completamente claro, por lo tanto, difícilmente prevenible, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, yo escuchaba al ministro interino de Salud Pública, José Luis Atgián, que dijo que en sociedad con el Banco Mundial se están entrenando a cientos de trabajadores de primer nivel de atención para que sean capaces de detectar episodios de angustia y de depresión y así poder trabajarlos desde el lugar, además de anunciar el trabajo conjunto con la Academia Nacional de Medicina para incorporar la formación en salud mental o detección de este tipo de episodios en la formación de grado de los médicos. Es decir, da la sensación de que está habiendo una actitud positiva de tratar de capacitar gente para llegar lo más lejos con la prevención del suicidio. Sí, yo te diría que, sin contradecir al ministro interino, diría que recuerdan tarde este tema, ¿verdad? Porque ya a finales del siglo pasado, tremendo decir, ¿no? El siglo pasado, se sabía que el incremento de la depresión en el siglo XXI iba a ser enorme y por tanto iba a tener consecuencias como los IAE, los intentos de autoeliminación, por lo menos la expresión del intento de autoeliminación. Si hablamos de Uruguay específicamente, las plataformas de contención que tiene son inexistentes. Ya te digo, si hay 4 psiquiatras en una zona de 300.000 personas para atender, de aquí sacás número y tenés para enero una persona, un paciente que está en crisis, o llamás a una línea de prevención de suicidio y lo único que te preguntan es si estás acompañado, qué sentís, o si te mandan un móvil policial, como si no fueras un paciente en crisis mental en ese caso, sino casi una persona, un delincuente que te llevan transportado casi por la fuerza. Entonces, son medidas, me parece como demasiado fuertes para planteárselas a un paciente que está llamando y diciéndote, me siento tan mal que estoy pensando en pegarme un tiro, en colgarme de un árbol o en tomar pastillas. No sé si me comprendes. Sí, Me parece que las políticas en Uruguay están muy lejos de poder implementarse. Ya estamos cansados de escuchar hablar, ¿no?, de la conexión con organismos internacionales. Aún así no han podido prevenir esa, como tú lo decías al principio, es una pandemia mundial, ¿no? La pandemia mundial que se desató aún más luego del 2020-2021. Prevenirlo es muy difícil. Por ejemplo, si nos ponemos en nuestro país en este momento, ¿verdad? Hay falta de muchísimas cosas, falta de empleo, falta de oportunidades en diferentes
sectores. Entonces tú ves en franjas etarias muy jóvenes que no ven realmente una salida, un porvenir, un futuro, más allá de otros elementos que no mencionaremos ahora, ¿no? Que pueden facilitar la acción suicida. O pierden el empleo o se ven en situaciones extremas que no tienen ninguna solución en ese momento, y tú ves entonces el aumento de casos de autoeliminación. Fundamentalmente y lamentablemente es mayor la estadística entre varones que entre mujeres. Sí, sí. ¿No? En nuestro país se suicida más el varón que la mujer. Ahora, estaría bueno, sin quitarle la importancia que tiene el tema, pero desdramatizar, porque de repente eso de que, como pierdo un empleo, me va mal en una experiencia amorosa, tengo un problema a nivel familiar, un problema de salud, pensar inmediatamente en quitarnos la vida, pensar en que la vida es divina siempre para vivirla, que puede haber situaciones tremendamente dolorosas y traumáticas, pero siempre apostar a que no es una cuestión de que, bueno, me evado de esto que me hace tan mal o que me está afectando hoy, y la manera de evadirme es quitándome la vida. Me parece que se da un paso gigante en una cuestión de segundos, cuando en realidad entre medio debería haber, no sé, algo que nos aliente, que nos anime, que nos haga repensar. Como tú lo decías, tú hablas con conocimiento de causa, por eso es muy importante lo que tú nos digas. Estamos hablando de cosas diferentes. Como te decía al principio, hay personalidades más propensas, por su estructura psicoemocional, a manifestar reiteradamente o intentar realmente quitarse la vida reiteradamente y no haberlo logrado, en este caso por suerte, y otras personalidades que tienen una estructura más fuerte psicológicamente y que pueden transitar ciertos episodios extremos con mayor contención propia y contención del entorno. El entorno en general no contiene nada, el paciente que expresa muchas veces cierto tipo de conductas. Por lo tanto, una cosa es verte en una situación en que, ¿verdad?, un jefe de familia, hombre o mujer, pierde su trabajo, no tiene posibilidades, entra en una ¿cómo decirte? El término no, es tal vez vulgar, ¿no? Pero como en una rosca de angustia no tratada, porque ya te digo, el sistema de salud es malo, el sistema de salud mental no atiende con la rapidez que debería atender a los pacientes en crisis, y bueno, de pronto sí, de una salida extrema como esa, muchas, en general, cuando es irreversible, o cuando sobreviven también con muchas luego problemáticas por haber intentado y haber sobrevivido. Ahora, una persona que, no sé, tiene un problema con la pareja y rompe y se suicida, ¿no?, o intenta suicidarse, estamos frente a patologías de otro tipo que deberían observarse en el paciente, porque obviamente hay causas de la vida que transitamos que no ameritan que busquemos la salida tan extrema de decir, bueno, no sé, perdí a mi pareja porque me dejó, o inclusive porque mi pareja falleció, por cualquier causa, Sí, sí. Entonces yo me quito la vida. No. Claro. Eso amerita que se estudie a ese paciente de otra manera. A eso iba, Ahora, a eso iba. sí. Con otras palabras, a eso iba justamente con mi pregunta anterior. Laura, se nos ha terminado el tiempo. Desde siempre consideramos que este tema es absolutamente importante y que es muy valioso escuchar testimonios como el tuyo, con la experiencia desde este grupo para familiares o personas que han transitado un intento de autoeliminación. Así que es un tema que está vigente todo el año. Por supuesto, te vamos a volver a convocar para seguir hablando y, bueno, de alguna manera llevando la información a la gente para trabajar en lo que significa, bueno, tratar de, no sé si solucionar el problema, pero que por lo menos no tengamos los registros escalofriantes que tenemos hoy. Exacto, Marcelo. Yo te podría pedir dejar un celular para personas que puedan estar en una situación. Por supuesto. ¿Lo puedo decir entonces? Sí, claro. 094 Sí. 904 313. Perfecto. 094 904 313. No es una línea oficial, es simplemente de personas que han transitado estos momentos y que pueden de alguna manera apoyar a otros o que lo intentaron y sobrevivieron o que están en una crisis
pensando reiteradamente en esa posibilidad, que como tú decís, no, debemos intentar que la gente comprenda que puede haber otras salidas y que la que están buscando es irreversible, claramente. Tal ¿no? cual, tal cual. Laura, muchísimas gracias por tu aporte, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, un gran saludo. Gracias, gracias, hasta pronto. Bueno, así que este número, como dijo claramente Laura, no es un número de autoayuda, no es un número como un 0800, es un teléfono que de repente puede dar una mano a las personas en una situación extrema, preocupante, de decir, no sé qué hacer, estoy boleado, boleada, ¿para dónde agarro? Bueno, puede ser importante la llamada 094-904-313. Tenemos que hacer la pausa, ya volvemos.